Hola, ¿qué tal? Bueno, pues quisiera platicar con ustedes de algo bastante importante dentro de la materia de didáctica, y esto es la planeación didáctica, lo cual es un tema muy importante porque desde mi punto de vista la planeación didáctica es como la brújula para nosotros como docentes hacia dónde vamos a surcar, hacia dónde vamos a ir. La planeación didáctica nos da una serie de elementos que nos ayudarán en mejor medida, y esto no quiere decir que se vaya a dar tácito, sino nos ayudarán a desarrollar de mejor forma nuestras actividades, nuestros trabajos dentro del aula. En mi experiencia he podido platicar y he podido observar algunos profesores, y los cuales existen dos tipos. El primero de ellos son los profesores que no planean. ¿Por qué? Pues porque consideran que la planeación didáctica es monótona, no sirve de nada, y o esta planeación didáctica, pues ellos ya llevan 10 años, 15 años dando esa misma materia, y entonces pues ellos creen sabérsela de la A a la Z. Son estos profesores los que de repente llegan a clase y ¿qué hubo de tarea? O de repente no saben en qué tema están. La planeación didáctica nos da estos elementos, nos dice qué objetivos hemos trazado y qué tema o qué sesión es la que le sigue a cada una de ellas. Por el otro lado están estos profesores los cuales planean y de alguna u otra forma tienen más en mente cuáles son los objetivos que están desarrollando con sus alumnos. Esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora de enfrentarse, o mejor dicho, de platicar con sus alumnos en el aula, los alumnos encuentran que no hay repetición de contenidos, encuentran que hay una directriz sobre la cual están caminando, y muchas veces los alumnos con los primeros profesores con los cuales no planean, se empiezan a preguntar, bueno, ¿y esta materia qué tiene que ver con qué? Esos contenidos que tienen que ver con los otros. La planeación didáctica nos da un material bastante lógico. En este sentido, la planeación didáctica estaría pensada principalmente en cuatro aristas bastante importantes que de alguna forma nosotros la tocamos alguna vez en clase a platicar sobre la línea del tiempo. No sé si la recordarán, pero hablábamos por una parte de los contenidos, por otra parte existían los métodos de aprendizaje, por otra parte estaban los procesos cognitivos y los procesos afectivos. Bien, estos cuatro elementos son cruciales dentro de una planeación didáctica. Los de acá arriba, contenidos y métodos, son los medios los de acá abajo son los objetivos. Cuando estábamos hablando de contenidos, cuando hablamos de contenidos, estamos hablando del currículum. Y dentro del currículum existen hechos
datos, información, esto es importante. Recordarán que en esta parte hablábamos de la Edad Media, donde los contenidos, los datos no eran tan abundantes como hoy en día. Existían verdades milenarias y lo más importante allí era saberse esas verdades milenarias. El que podía saber latín era por mucho un erudito. Se acordarán también que hablábamos de los métodos de aprendizaje. Aquí estamos hablando de el saber hacer. Estos son habilidades operativas. Recordarán que es el momento de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en donde se pide que la gente sepa hacer. ¿Qué estamos hablando? En un principio hablamos del saber, el saber como dato, el saber como hecho, como contenido. Acá estamos hablando del saber hacer. Por acá estaríamos hablando o pensando de capacidades, valores y actitudes, destrezas y habilidades. Y de este lado, valores, actitudes y comportamientos. En este sentido, este es el saber pensar. Y acá está el saber ser. Tenemos cuatro tipos de saberes. Saber, saber de contenidos, saber de hechos, saber hacer. No hay tanta reflexión, más bien es la operatividad que tienen ciertos elementos, ¿no? Que lo importante es estos ejercicios de memorización hasta cierto punto, ¿no? Las tablas de multiplicar. Acá lo más importante era el que supiera hacer la gente los ejercicios mucho más de orden manual. Procesos cognitivos. Estamos aquí hablando entonces del saber pensar. El saber pensar tendría que ver cómo capitalizo estos datos, estos hechos, esta información y cómo la llevo a cabo de una forma mucho más profunda. Estamos hablando del análisis, la síntesis, la crítica. Esos procesos son mucho más complejos. Y asimismo, dentro de la sociedad del conocimiento, dentro de la globalización, es importante los procesos afectivos, es decir, el saber ser. Estamos hablando de valores, actitudes y comportamientos. Esta última parte de los procesos afectivos es el contexto de cómo se estará llevando la didáctica. ¿En qué marco? En un marco de responsabilidad, en un marco de democracia, en un marco de tolerancia. Y aquí entonces estos dos son los objetivos que serán desarrollados por estos medios. Nos ayudarán bastante. Pero es una cuestión recursiva. ¿Qué quiero decir con que es recursiva? Con que los objetivos determinan estos medios, pero si no tengo estos medios, no puedo desarrollar mis objetivos. Por eso es tan importante los contenidos, los métodos para desarrollar procesos cognitivos y procesos afectivos. Esto es muy claro y estos son los 4 elementos. El orden de los factores acá no altera el producto, pero estos son los 4 factores que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una planeación didáctica.